Lo entiendo perfectísimamente, ¿no? Desde la óptica sindical, pero fíjate, no acabaríamos nunca, 4.114 fijos y has tenido la suerte de entrar y la mala suerte de no pillar el momento, ¿no? Porque al final cuando llegas a un acuerdo, pues como cuando haces cualquier acuerdo que lleva una fecha, un acuerdo de jubilación, dices, joder, por haber nacido un día más, ¿me puedo jubilar o no? O resulta que entro fijo o no, ¿no? Bueno, aún así luego conseguimos para un número importante de compañeros del 2015, pero acordaros que la empresa tenía unos planes que luego no se cumplieron, que íbamos a ir a 2.100 coches, se contrataron 800 personas en el 2015 y luego resulta que las tuvo que sacar a prisa y corriendo al vencer el primer contrato porque la producción pues no iba a subir eso que se preveía que iba a subir, ¿no? Y bueno, es cierto que todavía quedáis, porque nos empeñamos en que sea así desde el sindicato, compañeros ahí padeciendo esa situación que decimos que sean los mismos y que siempre sean los mismos, que estáis en interinidades, supliendo a compañeros de maternidad, de paternidad, etcétera, etcétera, que es algo que nos viene bien en ese sentido, pero que al final, pues lógicamente, lo que queremos vosotros, los primeros, es tener un puesto estable y poder tener un proyecto de vida y una tranquilidad, ¿no? Y más cuando ya, pues también se van cumpliendo los años que pasan deprisa, ¿no? Vamos a seguir peleando ese objetivo. Si no pasa nada extraordinario, a ver si el gobierno, porque es que, joder, han puesto esto de adelantar ahora a los 61, que nos viene de perlas para poder solucionar problemas como el tuyo. Pero, coño, es que han hecho el anuncio, pero es como una bengala de fuegos artificiales. Va a ser, pero es que ahora está la Seguridad Social, pues con el tema de que le den instrucciones, porque como es para unos sí, para otros no, pues no saben a quién le toca, a quién no le toca, y hasta ese tema está retenido, porque tendríamos que utilizar la baza de las jubilaciones parciales para que vosotros pudierais coger esos contratos fijos, porque va a ser la única posibilidad, ¿ya? Eso está clarísimo, a expensas de ver qué pasa o de qué decisiones se toman durante este semestre, como digo, hasta el mes de junio, que no sabemos si cambiarán las cosas o las podremos mantener, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que hay un grupo ahí que lo tenéis merecido y vamos a ver si nos da tiempo de poderlo lograr.